Hola amigo mío, ¿qué tal va todo? Espero te encuentres muy bien. Muy bien, en esta clase vamos a hablar sobre las leyes de Newton, principalmente la segunda ley de Newton, que relaciona lo que es la fuerza, la masa y la aceleración de un cuerpo. Muy bien, continuando con la explicación de la segunda ley de Newton, ya que en la clase pasada lo introdujimos a ella, vemos que esta ley también es conocida como la ley fundamental de la dinámica, la cual determina una relación proporcional entre la fuerza y la variación de la cantidad de movimiento o movimiento lineal de un cuerpo, lo cual se podría resumir como la proporcionalidad de la masa y la aceleración de un cuerpo respectivo a esta fuerza. Digamos que al explicar la primera ley de Newton, vimos que cuando ninguna fuerza o una fuerza neta es cero actúa sobre un cuerpo, este se mueve con aceleración cero y su velocidad es constante. Ahora veremos qué sucede cuando esta fuerza o esta sumatoria de fuerzas no es cero. Pues en este caso veíamos que la fuerza, si la fuerza aplicada a este objeto es cero, pues va a tener una velocidad constante o no va a tener movimiento. También que si la sumatoria de las fuerzas de este daba como cero, sucedía lo mismo. Pero ¿qué pasaría si la fuerza ya no es cero? Bien, entonces veamos. Principalmente es interesante ver cuando realizamos ejercicios respectivos de la primera ley de Newton y hablábamos que la fuerza tenía como unidad el Newton, lo cual es en honor al científico Isaac Newton, que lo hablábamos en la clase anterior. Un Newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado de un cuerpo a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Así, vemos que un Newton sería igual a lo que sería 1 kilogramo multiplicado por 1 metro por segundo al cuadrado. Adicional, como se mostraba en la explicación de la primera ley, en este entorno también es importante trabajar con respectivas componentes en X y en Y, teniendo entonces que la segunda ley de Newton vendría como la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero hablando de las componentes respectivas tendríamos entonces que la sumatoria de fuerzas, inicialmente en el caso de X, vectorialmente hablando, decimos que es igual a la masa, que es un escalar, multiplicado por la aceleración en X. Adicional a eso, también tendríamos lo siguiente para la componente en Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración respectiva en el eje Y. Principalmente se habla de una segunda dimensión, donde tenemos X y Y, pero para problemas respectivos se integraría una dimensión adicional, simplemente adicionando la componente respectiva. Por ejemplo, si tuviéramos un ejercicio donde nos piden calcular la fuerza para una tercera dimensión, tendríamos la fuerza en Z respectivamente como la masa, que es un escalar multiplicado por la aceleración en Z. Adicional a eso, también quiero dejarte un apunte bastante interesante que puedes tener de aquí en adelante y quizás te va a ayudar para solucionar ejercicios respectivos. No olvides que la posición directamente parte de lo que hablábamos como un plano respectivo. Probablemente lo hayas visto en alguna clase, menos x, donde tenemos un punto en x. Ahora, si yo procedo a derivar esta posición respectivamente de forma instantánea, voy a obtener una velocidad. Por lo tanto, si yo derivo lo que es la posición con respecto al tiempo, obtendría lo que es una velocidad, que sería vectorial. Desde aquí partiría el punto de vector. Ahora, teniendo una velocidad respectiva como un vector, puedo yo proceder a obtener lo que sería una aceleración. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente si yo derivo esta velocidad respectiva nuevamente con respecto al tiempo, voy a obtener esta aceleración. Entonces, todo parte desde este principio. Si tú quieres obtener una posición respectivamente y tienes una aceleración, lo que puedes hacer es que puedes devolverte. Por lo tanto, si vas de este lado, derivarías, y si vas de este lado, integrarías, que sería la antiderivada. Teniendo así que pasar de posición a aceleración, tenemos derivadas. Y si quieres pasar de la aceleración a la posición, podemos hacerlo integrando. Y bien, amigo mío, con esta base de información serás capaz de desarrollar ejercicios respectivos a la segunda ley de Newton haciendo uso de la misma. Muy bien, amigo mío, como te pudiste dar cuenta, es bastante útil lo que es la segunda ley de Newton y conocer desde dónde provino esta ley respectivamente. No siendo más, te espero en una próxima oportunidad.